God is good. Dios es bueno. Very often, Muy a menudo, as I share that I teach on intercession, cuando yo comparto las enseñanzas de praying intercesión, for cities and praying for nations, orando por naciones, orando por ciudades, people will say to la me, gente me dice, what do we need to pray ¿qué es lo que necesitamos orar for our city? por nuestras ciudades? As we are wanting to intercede and pray, Mientras intercedemos y oramos, what are some of the things we need to pray ¿cuáles son for? algunas de las cosas por las que necesitamos orar? And in Ezekiel, En Ezequiel, chapter 22, capítulo 22, we are given by God Dios nos da exactly what we should be praying exactamente qué es lo que tendríamos que estar for. orando. And so here in Ezekiel 22, En Ezequiel 22, verse 2, he says, el versículo 2, and you, son of man, pero tú, hijo de hombre, will you judge? ¿juzgarás? Will you judge a bloody city? ¿Juzgarás tú a la ciudad sanguinaria? Then cause her Hazle saber to know her abomination. todas sus abominaciones. So what we are seeing here Lo que estamos viendo aquí is God is saying, es que Dios está if diciendo, you're gonna start to get ready si se van a preparar to pray and work with your study, para orar y para trabajar en the esto, first thing you got to lo do primero que ustedes tienen que saber is you got to know es que necesitan conocer what in the city qué sucede en la ciudad, turns God's heart away. qué es lo que hace que el corazón de Dios se aleje de una And ciudad. then he begins to describe. Y allí él comienza a describir. The first thing that he describes Lo primero que él describe is innocent bloodshed. es que sea derramada la sangre inocente. So it tells us in verse 3, En el versículo 3, a city shedding blood in her midst. así dice Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre. And then it goes on in verse 4 again. Y sigue diciendo en el versículo 4, It says, you have become guilty ustedes se han vuelto culpables by the blood which you have shed. por la sangre que han derramado. And again we see Y de nuevo vemos that it's repeated about bloodshed. de que se vuelve a repetir esto del In derramamiento verse de 6 sangre. it says, En el versículo 6 dice, behold the rulers of he Israel, aquí los príncipes de Israel, each according to his power, cada uno según su poder, have been in you se esfuerzan with the purpose of shedding blood. en derramar sangre. And then again in verse 9, Luego en el versículo 9, you see there again nuevamente that it talks about vuelve a the hablar blood that has been shed sobre la sangre que ha sido in the derramada city. en la ciudad. And then in verse 12, Versículo 12 it says, in you they take bribes to shed blood. dice que tomaste intereses y usura para derramar sangre. So you may say, Quizás podemos decir, why is God talking ¿por qué Dios está hablando so much tanto about innocent bloodshed? sobre el derramamiento de la sangre inocente? Because the life is in the blood. Porque la vida está en la sangre. And when Jesus came, Cuando vino he Jesús, poured out his blood Él derramó su sangre to give us life. para darnos vida. And when blood is shed Y cuando la sangre es derramada innocently, inocentemente, that blood cries out to God. esa sangre clama a Dios. So we know with Cain and Abel Nosotros sabemos in Genesis 4, en Génesis 4, when he killed his brother, cuando Caín mató a su hermano Abel, what did God ¿qué say? dijo Dios? He said, your brother's blood Dice, la voz de la sangre cries out to me from the de tu ground. hermano clama a mí desde la tierra. And God brings judgment Y Dios trae juicio on innocent bloodshed. por el derramamiento de la sangre inocente. And today Hoy en día we see that bloodshed vemos que hay sangre derramada. is very powerful Es algo muy in poderoso. how it affects our cities and our Cómo esto nations. afecta a nuestras ciudades y nuestras naciones. You see this happening
happening Vemos a esto que sucede with gangs con that las fight and pandillas kill each other. que matan y se asesinan unos a otros. You see this just with bloodshed that takes place También vemos sangre derramada through abortion. a través del aborto. And so we need to pray. Nosotros necesitamos We orar. need to say, Lord, Tenemos que decirle, as Señor, we look at our city, mientras miramos a nuestras ciudades, where has innocent blood been shed? ¿dónde está siendo derramada sangre inocente? And then we pray, Y entonces oramos, Lord, show us Señor, muéstranos how to come with the blood of the Lord Jesus Christ cómo venir trayendo la sangre de Cristo Jesús and pray cleansing and forgiveness y orar por limpieza y por perdón over the different areas en las diferentes áreas that have been affected. que están siendo afectadas. In the one city that the intercessors prayed for, Esto es algo que los intercesores tienen que orar. when I worked with the evangelists, Cuando yo trabajé con un evangelista, what they did was they began praying in the whole area. los intercesores comenzaban orando en toda el área. And they went to one river. Y yo fui a un río The Holy Spirit had them pray que el Espíritu Santo los había liderado a orar for innocent bloodshed in that river. porque había sangre inocente derramada en ese río. And when they came back, Y cuando los intercesores volvieron, they found the river being called the Amagoda River. And este, it really meant the place where blood had been shed. ese era el nombre del río. Y en realidad el nombre del río quería decir derramamiento de sangre inocente. And so they knew why God was having them pray there Entonces ahí supieron qué es lo que Dios quería que ellos oraran and deal with that. y tratar con esa situación. The second thing Lo segundo that he talks about de lo que él habla, is innocent bloodshed and then idols. primero es el derramamiento de sangre inocente y luego ídolos. You see here that it says in verse 3 to 5, Dice en el versículo 3 al 5, and makes idols contrary to her interest se han contaminado con los ídolos que hiciste. for defilement. And so idols defile and dirty the land. Los ídolos hacen que la ciudad esté sucia. They give legal right to the enemy. Ellos le dan el derecho legal al enemigo. And so something we need to do Entonces algo que nosotros tenemos que as hacer como intercessors intercesores, praying over your city orando por nuestras ciudades, is you need to look tenemos que mirar and you need to see y necesitamos ver what statues are there qué estatuas hay allí in your city en tu ciudad and what do they y represent. qué representan. Do they bring glory to God ¿Ellas le dan la gloria a Dios or do they bring glory to man? o le dan la gloria a los hombres? What are they ¿Qué es lo que representing? ellas están representando? And when I began to study Y Jezebel, cuando yo comencé a estudiar Jezabel, the Lord had me look at 1 Samuel chapter 15, Dios hizo que yo mirara en 1 Samuel capítulo 15, verse 22 and 23. versículos 22 y 23. And you see there Y tú ves allí that it says to obey que dice, obedezcan, is better than es sacrifice. mejor, o la obediencia es mejor que los To sacrificios. listen in the fat of rams. And then it says Y allí dice, in verse en 23, versículo 23, rebellion la rebelión is as a sin of witchcraft, es como el pecado de brujería and stubbornness y la obstinación is as iniquity and idolatry. es como la iniquidad de idolatría. And I said, Lord, Y yo dije, ¿por qué, why Señor? do you call a stubborn ¿Por qué person llamas a una persona terca, an obstinada, idolater? un idólatra? Why is stubbornness idolatry? ¿Por qué la obstinación es una idolatría? And he explained it to me Y el like Señor this. me explicó esto. A stubborn Una person persona obstinada, believes in what they want to believe in, ellos creen lo que ellos quieren creer
and nothing will change y their nada belief. les va a cambiar. They have set up what they believe, Ellos han establecido lo que and creen that's what they're going to hold on y to. se van a sostener eso. And it can often become an idol Y eso se puede volver a menudo un ídolo in their life. en sus vidas. If I look at two examples, Si les puedo mostrar dos ejemplos. in South Africa, En Sudáfrica, I can talk to yo people, puedo hablar con la gente, I can pray with yo Christians, puedo orar con los cristianos, we can get on well, podemos llevarnos bien, but the minute you talk politics, pero del momento en que te empiezas a hablar de it's política, like another person's jumped inside of them. es como que la otra persona se empieza a molestar. And they are defending their political idol with everything in them. Y ellos defienden ese ídolo de política perdón, de cualquier manera, con cualquier persona. So that is where they've made Eso es lo que ha hecho. their political belief an idol. Eso ha transformado su ídolo, la política, se ha vuelto un ídolo. So what beliefs ¿Qué creencias are in your city hay en tu ciudad that are stubborn que son tan obstinadas and anti-God? y anti Dios? Or they could even be good Christian beliefs, Aún pueden ser buenas creencias cristianas, but they become an idol. pero aún se pueden volver ídolos. Another example of that Y un ejemplo de eso would be sería when I was first saved, cuando yo fui salvo, I was struggling with my healing. yo estaba luchando con mi sanidad. I was battling to talk, to walk, Yo luchaba con poder hablar, con poder caminar. and I went up for healing again and again and again. Y yo fui muchas veces a orar para pedir sanidad, una vez, otra vez, otra vez. And then some people came to me and Y said, algunas personas vinieron y me dijeron, God hasn't healed you Dios no te ha sanado because you don't have enough faith. porque no tenés suficiente fe. God hasn't healed Dios no you te ha sanado because there's sin in your life. porque hay pecado en tu vida. See, that was their idol. Ese era su ídolo. God heals Dios sana. and he does it one way. Y Él lo hace solo de una manera. And if it's not done, Y si no es de esa manera, it's your fault. es tu culpa. And I almost lost my Y faith yo casi perdí mi fe in healing. en la sanidad, But then I had a close enough walk with the pero Lord luego yo tuve un encuentro cercano con mi Dios. where I went and I said, what are you saying to me? Yo fui y le pregunté, ¿qué me estás queriendo decir a mí? I believe I have faith. Yo creo que tengo fe. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. You're busy sanctifying me. Me estás continuamente But santificando. I'm trying to deal with any sin in my life. Pero estoy tratando de trabajar con el pecado en mi vida. And that's when the Lord said Y to así me, el Señor me dijo, Bradley, Bradley, sometimes I do a miracle a veces yo hago un milagro, which is instantaneous, lo cual es instantáneo. and sometimes I do a healing. Y a veces yo hago una sanidad. And a Y healing una sanidad can take a day, puede tomar un a día, week, una semana, a year, un año or a lifetime. o una vida completa. And what God's doing with my cerebral Y lo que Dios palsy está haciendo con mi parálisis cerebral is not a miracle. no es un milagro. He's doing a healing. Él está haciendo una sanidad. And Jesus said, Y Dios dijo, we will lay hands on the sick vamos a poner nuestras manos sobre los enfermos and they will recover y ellos se van a recuperar or they will be o healed. ellos serán sanados. That's a process. Es un proceso, It's not instantaneous. no es instantáneo. But you see Pero vemos how one como person una persona holding on to belief que se aferra a una creencia make an idol. puede transformarla en un ídolo. And we have to be very careful Y tenemos que ser muy cuidadosos about the words sobre las palabras that we speak que- of our city.
que hablamos sobre nuestra ciudad. that others speak over our city. Palabras que otros hablan sobre nuestra ciudad. When I went back to the city where I got saved Cuando yo regresé a la ciudad donde fui salvo, with the evangelist that I worked with, estaba un evangelista con el que yo trabajé. I said, Lord, show me Yo le dije, Señor, muéstrame what we need to pray for. qué es lo que tenemos que orar. And one of the first things he showed Y una de me las primeras cosas que él me mostró was to pray against negative words. fue orar en contra de las palabras negativas. Because it was a smaller city. Porque era una ciudad pequeña. And there had been so many negative words Y había- spoken. Habían habido tantas palabras negativas que habían sido habladas. And one of the pastors got quite upset, Y uno de los pastores estaba muy molesto. thinking we were just into positive confession. Que nosotros solo estábamos como confesando. And I said, Lord, Y yo dije, Señor, please confirm por if favor I've heard confirma from you. lo que yo escuché de ti. And God gave me Proverbs Y 11:11. Dios me dio Proverbios 11:11. And Proverbs 11:11 Y says, Proverbios 11:11 dice, by the blessing of the righteous, por la bendición de los justos, a city is exalted. la ciudad será engrandecida. By the mouth of the Mas por la wicked, boca de los impíos it is destroyed. será trastornada. So you need to listen Necesitamos oír to what words qué palabras you and others tú y nosotros y otros are speaking over your city. están hablando sobre su ciudad. Are they words of life ¿Son palabras de vida or are they words of death? o son palabras de muerte? And we need to speak life. Y nosotros necesitamos hablar I vida. began looking at the city that I am in right now. Yo empecé a observar la ciudad en la que estoy viviendo ahora And God showed me y Dios me mostró when we do our sacred assembly, cuando nosotros hacíamos nuestra reunión, there needs to be confession. es necesario que haya confesión. Lord, forgive Dios perdona those who have called los que han llamado Moses Lake, a Moses Lake, se llama la ciudad. Moses Hole, just a useless place. Le llamaban el agujero de Moisés, como un lugar sin sentido. So we're going to have to pray Nosotros tuvimos que orar and speak the blessing. y orar por la bendición. So it is important Es importante to listen to what words que escuchemos qué palabras are forming the culture of your city. están formando la cultura de su ciudad. The third thing God talks about Lo tercero de lo cual Dios habla is the dishonoring of parents. es sobre deshonrar a los padres. It says in Ezekiel 22 verse 7, En Ezequiel 22, versículo 7, they have treated father and mother lightly within you. despreciaron en ti a la madre y al padre. You've heard me talk about this before. Ustedes me han escuchado hablar de esto antes. But Exodus chapter 20 verse 12 Éxodo capítulo 20, versículo 12. is the only commandment with a promise. Es el único mandamiento con promesa. And what was that promise? ¿Y cuál es la promesa? It said, Dice, honor your mother and father, honra a tu padre y a tu madre that your days may be long. para que tus días se alarguen. And when children Cuando los niños dishonor parents, deshonran a sus padres and parents dishonor y children, cuando los padres deshonran a sus hijos, it causes esto causa a breakdown un in the city. derrumbamiento en las It ciudades. brings a curse Y upon the Trae city. maldiciones sobre las ciudades. And so you need to look and see Necesitamos ver what is happening qué es lo que está sucediendo with your young con people. nuestra gente joven. Are they honoring their parents? ¿Están honrando a sus padres?
And the church Y la iglesia has a great blessing tiene una gran of bendición being able to train up children de poder entrenar a los hijos and let them teach other y que children ellos enseñen a otros niños about the importance of honor, sobre la importancia de honrar, the importance of la obedience, importancia de la obediencia and growing in that way. y crecer de esa manera. So as you look at your city, Mientras miramos nuestra ciudad, look at how children are miren cómo están los niños, los hijos, towards their parents hacia sus padres and parents towards their y los children. padres hacia los hijos. Because a lot of dishonor comes Porque mucha deshonra viene because the parents haven't done what they should do. porque los padres no han hecho lo que ellos tendrían que hacer. I was very surprised Yo estaba muy sorprendido when I worked with that ministry I told you about, that ministered to troubled teenagers. Yo estuve colaborando con un ministerio de adolescentes, They had a seminar un with minis- a doctor, ellos tuvieron un seminario con un doctor, eran adolescentes problemáticos, and she was going to talk y ella les iba a enseñar about why children por qué los niños, were having all kinds of sexual diseases and problems. por qué los hijos estaban teniendo tantos problemas y enfermedades sexuales. And guess what she spoke on? Imagínense qué fue lo que ella habló, The Father's blessing. la bendición de los She padres. said, fathers, Ella dijo, los padres, when you don't give your children what they need, cuando ustedes no les dan a sus hijos lo que ellos necesitan, they're going to seek it in all the ellos lo wrong van a ways. buscar de la manera incorrecta. And so you see all the problems developing. Entonces vemos un montón de problemas desarrollándose. And I did a study of the Hebrew culture. Y yo hice un estudio sobre la cultura hebrea. And in my study, I discovered Y en mi estudio yo descubrí that from 0 to 6, de que del 0 a 6 años they would teach the children les enseñan a los niños facts and information. hechos e información. From 6 to 12, De los 6 a los 12 they would teach them les obedience. enseñan obediencia. And at the age of Y a 13, partir de la edad de los 13 they años would have a special ceremony tienen una ceremonia especial and call their children forth y les llaman animan a sus niños to be a man and a woman. a ser hombres y mujeres. And from 13 Y desde los 13 to 20, hasta los 20 they develop their character. desarrollan su carácter. And from 20 to Y 30, desde los 20 a los 30 they taught them servanthood, to be servants. les enseñan el servicio. And from 30 De los 30 to 50, a los 50 they were in their leadership years. ellos empiezan a liderar. And at 50, Y a los 50 the priests handed the mantle to the next el generation. sacerdote pasa el manto a la próxima generación. And looking at the pattern, Y mirando este modelo, I see how so many young people me entiendo por qué hay tanta gente joven. don't know who they are No saben quiénes son, because they've never received their porque ellos identity. nunca recibieron esa And identidad. it causes them Y esto les causa to dishonor parents. que deshonren a sus padres. The fourth thing here La cuarta cosa is aquí it talks about nos habla concern for the fatherless falta de preocupación and for the widows. por los huérfanos y las viudas. It says here Dice aquí that God que Dios looks and sees cuida y ve how have you taken care cómo nosotros hemos cuidado of the fatherless a los huérfanos and the widows y a in las your midst. viudas. Because when they are not taken care of, Porque cuando no son cuidados, then there's no true religion. no hay verdadera religión. But true religion Pero verdadera religión is to take es care cuidar of the fatherless a los huérfanos and of the y a las widows. viudas.
what is unique Lo que es algo único about the fatherless and widows de los huérfanos y las viudas, and widows and orphans, ¿qué es lo que es único en los huérfanos? they are not covered. Ellos no están They cubiertos. don't have correct covering. Ellos no tienen la cobertura correcta. And that is why Y por esa razón, God says He loves the fatherless. Él dice que Él ama a los huérfanos. And in the end times, Y en estos tiempos, what is He going to do? ¿qué es lo que Él va a hacer? He's going to Él va a restore restaurar fathers and a children, los padres y a los hijos, children and a fathers. los hijos y a los padres. Because Malachi 4 verse 6 Malaquías 4, versículo 6 says to us nos dice that if that reconciliation does not take que si esta place, reconciliación no sucede, God will come and strike the land with a curse. Dios va a venir y va a herir la tierra con maldición. When there's no fathers in the city, Cuando no hay padres en la ciudad, the land becomes cursed. la tierra se vuelve maldita. And this is a major problem Y esto es un problema importante around the world today. alrededor del mundo hoy en día. Fatherhood Paternidad has been broken down. ha sido lastimada, destruida. Families are under attack. Las familias están bajo ataque. And if you look at Acts chapter Si 6, vamos a Hechos capítulo 6, it shows us there allí nos muestra that when the que cuando disciples los discípulos were busy estaban ocupados trying to take care of the needs tratando de cubrir las necesidades of the widows and the orphans, de las viudas y de los huérfanos, and it was distracting them. y eso los estaba distrayendo. They didn't say this is not important. Ellos no dijeron esto no es importante. They appointed deacons Ellos levantaron diáconos to take care of them. para que cuidaran esta área. And so we need to look Y por eso nosotros tenemos que ver and we need to y see necesitamos mirar how is the church cómo la iglesia helping widows and está ayudando a orphans. los huérfanos y a las viudas. When I was with my spiritual Cuando yo father estaba con mi padre espiritual and the Lord highlighted this to us, y el Señor nos mostró a los dos, what we began doing ¿qué es lo que comenzamos a hacer? is looking for the widows in our area, Es mirar las viudas en nuestra área and then the church y en la iglesia will go and serve them las empezamos a in servir very practical de ways. maneras muy prácticas, Look at what they needed mirando lo que ellas necesitaban, done in their house, que necesitaban in hacerse en their su casa, garden, que necesitaban en su and we jardín. will go and help Y them. entonces íbamos y les ayudábamos. That blesses your city. Eso bendice a su ciudad. But when widows and fatherless people are left, Pero cuando las viudas y los huérfanos son dejados de it lado, brings a curse. esto trae una maldición. And so Father God Entonces, nuestro Padre Dios is a father to the fatherless es un padre para los and a huérfanos defender of the y es widows. defensor de las viudas. That's what Psalm 68:5 Esto es lo que says. dice el Salmo 68:5. So how is your church ¿Cómo tu iglesia actually reaching out está llegando to the fatherless a los huérfanos and to the widows? y a las viudas? How are you taking care? ¿Cómo les estamos cuidando? And when that doesn't take place, it affects the city Y negatively. cuando esto sucede, afecta a la ciudad de manera negativa. A fifth thing that it talks about here El hecho que is habla aquí, not taking care of the Sabbath day. el punto número 5 es no cuidar del día de reposo. And what that is saying Y lo que dice is it says, you have despised my holy things es que han menospreciado las and cosas santas profaned my Sabbaths. y han profanado mi día de reposo. In Exodus 31:13, En Éxodo 31:13 it tells nos us dice that God gave que Dios dio the Sabbath
el sábado, the el Sabbat, Sunday, el día libre, el as a domingo, sign to the unbeliever. como una señal para los no creyentes. And what it showed people is Y esto es lo que le muestra a la gente there es, needs to be a day of rest. tenemos que tener un día de descanso. There needs to be a holy day Tiene que haber un día santo when you take time donde tomamos to tiempo rest and para be with the descansar Lord. y estar con el Señor. And we know, Y nosotros sabemos, as New Testament como believers, creyentes del Nuevo Testamento, we are not under the law, nosotros no estamos bajo la ley, where we are so legalistic, pero a veces somos tan legalistas we don't even enjoy the que Sabbath. aún ni siquiera disfrutamos el día de reposo. When I go to Israel Cuando yo fui a and Israel, I see how legalistic the Jews are vi cuán legalistas los judíos son about their Sabbath sobre day, el Sabbat. it doesn't have much purpose. No tiene mucho propósito. If they don't turn their light switch on before the sun goes down, Cuando el sol se oculta, they're not allowed to switch it on later. dice que Because if they switch it on, they're doing work. si no apagaron las luces antes de que empiece el día de reposo, no las pueden apagar porque si no están haciendo un trabajo. And their elevators Y eso eleva on a Friday en el and viernes, a Saturday, en el sábado, you're not allowed to press a button to say where you want to go. ni siquiera está permitido que apretes un botón de un ascensor para a ver dónde vas. So their elevators open and close on every floor on a Friday night and Saturday. Entonces los elevadores están sin uso todos esos días. See, that doesn't make sense. Eso no tiene sentido. As born again believers, Como creyentes nacidos de nuevo, we enter the rest of God. nosotros entramos al descanso de We Dios. enter His Sabbath rest, Nosotros entramos a su día de reposo, not His laws and legalism. no a su ley o legalismo. And so it is important to rest. Entonces es importante descansar. We saw that last night, Lo vimos la noche anterior, that He makes us lie down. que Él nos hace descansar. Why? He wants us to rest. Él nos hace recostarnos porque es necesario descansar. And so Sunday El domingo should be a day debería ser un día where we are resting. cuando Hola. Ok. Not legalistically, No, es un día donde deberíamos estar but descansando, no de as a manera love for legalista, God, pero en amor a Dios, knowing that we need rest. sabiendo que necesitamos descanso. You are blessed here Están siendo bendecidos that a aquí, lot of your stores are closed on Sundays. de que Some of the big shops are closed on Sunday. muchos de los grandes negocios están cerrados el domingo, But many countries, pero en muchos países the stores on Sunday are just like any other day. los negocios están abiertos como cualquier otro día. But God wants a day of rest. Pero Dios quiere un día de descanso. So does your city Tu ciudad honor God honra a Dios in taking a time en tomarse un tiempo to rest de descanso and get revived? That is important. y ser rejuvenecido. The next thing La próxima cosa is Ezekiel 22 verse 9. dice en Ezequiel 22:9, It says, slanderous men dice, calumniadores have been in you hubo en medio de ti for the purpose of shedding blood. para derramar sangre. So this talks about Esto habla criticism, sobre crítica, gossip, chisme and words that are spoken y palabras que son habladas against people en contra de la gente and against the city. y en contra de la ciudad. In Proverbs
En Proverbios, chapter 6, capítulo 6, verse 16 to 19, versículos 16 al 19, God talks about Dios habla sobre 6 things he hates 6 cosas que él aborrece and 7 that is an abomination to y him. 7 que abomina su alma. And it says a false Dice, el witness testigo falso who speaks que habla lies mentiras and one who sows discord among the y que brethren. siembra discordia entre los hermanos. So what it is saying ¿Qué es is lo que está diciendo? there unity in your city? ¿Hay unidad en tu ciudad? Do people slander your city? ¿La gente calumnia a tu ciudad? Are there a lot of gossipers in your ¿Hay city? muchos chismes, That chismosos through en tu their ciudad gossip, que a través del chisme they are bringing division to the city. están trayendo división en la ciudad? And so it is very Por eso es important tan importante to look mirar and to see, y ver because very often muy a menudo what the enemy will do lo que el enemigo va a hacer is get people es hacer que la gente to gossip chismee and criticize each y other. se critiquen entre ellos. And what that does Y esto lo que hace is it causes God es que maldice a Dios. to turn his heart away from the city. Perdón, hace que Dios, el corazón de Dios, se aleje So de la we ciudad. need to look and see. Y nosotros tenemos que ver, And as a y church, como iglesia, we need to teach our people. tenemos que enseñarle a nuestra gente, Be careful tengan cuidado what you say about each other. lo que están diciendo uno del otro. Don't allow gossip No permitan el chisme and criticism y la crítica to come que venga to divide. a dividir. My father Mi padre, started a Christian real estate company, él empezó una compañía inmobiliaria cristiana and he had a Christian emblem. y tenía un emblema, un símbolo cristiano. And because of that, Y por esa razón, some people got very jealous. algunas personas se volvieron muy celosas And they began y criticizing comenzaron a criticarlo and slandering him. y a calumniarlo. And eventually, Y the eventualmente church called him in. la iglesia los llama Said, we hear this and we hear that and Dic- we hear that dic- about you. diciéndole, escuchamos esto y aquello otro sobre ti. And he said, can you show me Y él dijo, ¿pueden mostrarme any direct evidence cualquier evidencia directa de esto? that what is being said is true? De lo que está haciendo, lo que fue dicho, ¿es verdad? And guess what? Y miren esto, Nobody could show concrete evidence. nadie pudo mostrar evidencia concreta. Was just I heard this one and this one and this one. Simplemente era, yo escuché esto y aquello y a aquella persona. Words have power. Las palabras tienen poder. And over your city, Y sobre tu ciudad you need to listen necesitas to escuchar what words are coming forth. qué palabras están siendo declaradas. How did Goliath Cómo Goliat make the whole army run for 40 days? hizo que todo el ejército temblara por 40 días. Not just by his No size, solo por su tamaño, but by his pero word. por sus palabras. The words over your city Las palabras sobre tu ciudad will affect the city. afectan la ciudad. And I've seen that in my own life. Y esto lo he visto en mi propia vida. If you had to say to me, Si me dijeran, what was the number one way ¿cuál fue la primera manera, la número 1, that the devil attacked you que el enemigo nos ataca, to cause you to feel rejected? que causa que te sientas rechazado? I will tell you, Yo te diría, the number one weapon el arma número 1 was negative words. es palabras negativas. The words that people said Las palabras que la gente dice caused me to believe hacían que yo a creyera lie. una mentira. And I thought I was retarded and just no good. Y yo pensaba que yo era un retardado, que no estaba bien.
until the truth came. hasta que la verdad And vino. when the truth Y cuando la came, verdad vino, the truth set me la free. verdad me hizo libre. And so as a church, Entonces es la iglesia. you're going to have to stand up Tenemos que pararnos and speak truth y hablar la verdad when lies come cuando against vienen las your city. mentiras en contra de nuestra ciudad. When slander comes, Cuando viene la calumnia, stop it párenla as a church. como iglesia Say that's not true. y digan esto no es verdad, That's gossip. eso es chisme. Stop now. Paren ahora, Because it affects the city porque esto afecta a la ciudad and the atmosphere of the y city. la atmósfera de la ciudad. When I worked with an evangelist Yo cuando trabajé con un evangelista and we would begin to intercede over y cities, empezamos a interceder sobre las ciudades, the intercession la intercesión was so powerful era tan poderosa, that the atmosphere changed. la atmósfera cambió And God gave faith y Dios nos dio fe and He began working. y empezó a obrar. The second city I interceded for with En la Him segunda ciudad por la que intercedimos con él, for 6 weeks. por 6 semanas, The intercessors went to monuments, los intercesores fueron a to monumentos, rivers, a los ríos, to places all over that area. diferentes lugares en el área, And the spiritual atmosphere y la atmósfera espiritual changed so much cambió tanto that 2 nights que en 2 noches, before the crusade antes started, de que comenzara la cruzada, revival broke out. empezó un avivamiento. Some young men Los hombres jóvenes were just on the edge of the city estaban en las puertas de las ciudades and they were drinking and taking drugs. y ellos estaban tomando alcohol y drogándose. And suddenly Jesus appeared to them. Y de pronto Jesús se les And apareció they ran into the town. y empezaron a correr hacia la They ciudad knocked on the Christian coffee shop door y fueron a una cafetería cristiana and said, "What must we do to come to salvation?" y le dijeron, ¿qué es lo que necesitamos hacer para ser salvos? That's what happens Esto es lo que sucede when there's a positive atmosphere. cuando hay una atmósfera positiva. But slander and Pero criticism la calumnia y la crítica creates a negative crean una atmosphere. atmósfera negativa. And I often say, Y a veces, in that crusade, en estas cruzadas, I saw one of the funniest moments with the evangelist. yo viví uno de los momentos más divertidos con este evangelista. He would be such a man of faith. Él era un tremendo hombre de fe. And usually the greater miracles would come later in the crusade. Y cuando empezaban a ocurrir los milagros más maravillosos, But on night 1, pero en la noche 1, a man came forward vino un hombre, se with acercó one crooked leg and one straight leg. con una pierna torcida y una derecha. And the evangelist thought, it's night 1. Y le dijo al evangelista, no es uno. And he said to the man, what do you want prayer for? ¿Qué es lo que quieres que yo ore por ti? And he said, pray for my leg. Él le dijo, ora por mi pierna. And Angus let him sit down Entonces lo hizo sentarse and he put the microphone y down puso el micrófono abajo and he prayed. y entonces él oró. And he said, Lord Señor Jesus. Jesús. And before he could pray anything more, Y antes de que él pudiera orar the más, crooked leg shot straight. la pierna que estaba torcida se enderezó. And the evangelist screamed, I don't believe it. I don't. Y el evangelista empezó a gritar, no lo puedo creer, no lo puedo creer. So from that night, A partir de esa he noche, said, come on, have faith. él empezó a decir, vamos, hay que tener fe. But that's what happens Esto es lo que sucede when we have faith cuando tenemos fe. and the atmosphere is good. Y la atmósfera cambia. So these are things Estas cosas that we need to look at necesitamos mirar when you're going to pray for your city cuando vamos a orar por nuestra or ciudad your community. o tu comunidad. You need to look at these things. Tenemos que mirar estas cosas. We'll take a break and then we'll Vamos a continue. tomar un break y seguimos en la próxima, ¿sí? ¿Tenemos la lista de oración, Benjamín?